mínimo del Para, contenido. de hojas. Ajá, Yo diría que para no hacerlo tan largo, de 10 a 15 hojas, sería el contenido. sí, del contenido. Pero este es un trabajo completo, ¿verdad? Lo del ensayo es hasta después, es otro. Así es que esto es trabajo de investigación, el ensayo es después. Después. Geometralmente es hasta para el 31 de agosto. Este es un trabajo de investigación Ah, ya, gracias. Licenciada, ¿para cuándo es el trabajo? para el 2 de agosto, para de hoy en 8. Gracias. ¿Verdad? Bueno, entonces iniciamos con la clase. Hoy vamos a ver la declaración de derechos del buen pueblo de Virginia. Voy a empezar yo con explicarles un poco las diapositivas. Luego vamos a pasar a analizar unos artículos. Son 16 artículos que contiene esta declaración y luego yo voy con una serie de preguntas para que así veamos si entendimos el tema y quedar claros. Entonces empecemos. Dice que sí sale que está grabando la clase, ¿verdad? Sí, licenciada. ¿Verdad? Dice que la Declaración de Derechos de Virginia fue un documento que proclamó que todas las personas tienen derechos naturales que les son inherentes y llamó a los estadounidenses a independizarse de Gran Bretaña. Fue adoptado de manera unánime por la Convención de Delegados de Virginia el 12 de junio de 1776. Una declaración de derechos hecha por los representantes del buen pueblo de Virginia reunidos en plena y libre convención, cuyos derechos pertenecen a ellos y a su posterioridad como las bases y fundamentos del gobierno. Está considerada la primera declaración de derechos humanos modernas de la historia, aunque tiene un importante antecedente en la Carta de Derecho inglesa, en la que las 13 colonias británicas en América obtuvieron su independencia de Gran Bretaña. A través de este documento, los colonos aprobaron su propia constitución, se declaran independientes de Inglaterra, desconociendo la autoridad del rey. Es un documento que proclama que todos los hombres son de naturaleza libre e independiente y tiene una serie de derechos inherentes de los cuales no pueden ser privados. La Declaración de Derechos de Virginia está compuesta por 18 artículos, donde están enumerados los derechos pertenecientes al pueblo de Virginia, como las bases y fundamentos del gobierno, respeto a la vida, libertad de poseer propiedades, debido proceso, libertad de prensa y religión, la soberanía popular, la prohibición de privilegios de nacimiento, igualdad ante la ley, la división de poderes. Tal como fue aprobada, la Declaración de Virginia fue principalmente debido al trabajo de George Mason. El comité y la convención hicieron algunos cambios gramaticales y añadieron los artículos 10 y 14. Esta declaración sirvió de modelo para las equivalentes en las constituciones de diversos estados y fue una fuente de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia. Thomas Jefferson se inspiró en ella cuando exigió la incorporación de una Carta de Derechos Humanos en la Constitución de Estados Unidos. Lafayette, quien había
peleado por la independencia de Estados Unidos, tomó Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 durante la Revolución Francesa. También tomaron de base el contenido de esta Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, Carta de Derecho de los Estados Unidos, Constitución Política de los Estados Unidos de Norteamérica de 1786, Declaración de los Derechos del Hombre de 1793, Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano 1795 y Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Esas son el resumen que yo les tengo de la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia. ¿Alguna duda? Y si no, yo voy a empezar con las dudas que a mí me surgieron cuando empecé a dar la clase, cuando empecé a leer esto. ¿Alguna duda? A mí me surgió una. ¿Por qué Pueblo de Virginia? ¿Por qué se llama Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia? ¿Por qué cree usted, Elvita? ¿O no tiene esa idea o esa duda por qué se llaman así? Pues cabal, eso estaba yo analizando qué decirle, porque no, sí me surge eso, que por qué los derechos del buen pueblo, pues, de ese lugar, Virginia. porque ese es de un lugar, ¿verdad? Licenciado, ¿qué manda? Yo estaba leyendo aquí que dice que fueron los representantes de Virginia que hicieron esto, entonces ¿no será que porque ellos lo hicieron y eran de Virginia le pusieron así? Muy bien, está bien, Jennifer, sí. Virginia es una colonia, se podría decir, o un estado de Estados Unidos. Es una parte de Estados Unidos, pero Estados Unidos pertenecía a Inglaterra. Estados Unidos estaban en esa colonia de Inglaterra, pero acuérdense que vimos la vez pasada la carta de Juan Sin Tierra. ¿A quién favorecía esa carta? Licenciada, disculpe, Daniel dice si lo puede aceptar. Vaya. Daniel dice si lo puede aceptar. Ahorita, ahí está. ¿A quién favorecía la carta de Juan Sin Tierra? A los nobles. A los nobles. ¿A quienes les dije que estaba dejando afuera porque solo estaba favoreciendo a la nobleza? A los esclavos. A los esclavos y a los colonos ingleses que estaban afuera. ¿Qué pasó? Como esta carta solo favorecía a los nobles, dejaba afuera a los esclavos, a los colonos ingleses que estaban fuera de Inglaterra y a estas colonias que pertenecían, esta colonia, o sea, o este país o este estado de Virginia. ¿Qué hicieron? Ellos se reunieron en una convención, no en un parlamento, porque Juan Sin Tierra, sí, lo hicieron los nobles, se congregaron el primer senado para hacer esta carta o esta carta magna para favorecerse ellos, que solo quedó en vigencia un par de meses o años y de ahí la quitó Juan Sin Tierra. ¿Qué pasó? Estos colonos, este pueblo se unió, no en senado, no en parlamento, no como aquí o como aquí conocemos en congreso, no. Allá congregó a un grupo de personas honorables, de conocimiento, que supieran.
¿A qué nos viene la idea de esto? Cuando nosotros, ¿qué vimos en derecho constitucional? ¿Qué pasa cuando se reúne el pueblo? ¿Qué están celebrando? ¿O cómo se le llama a esa reunión cuando se va a hacer una constitución en el constitucionalismo? Una asamblea, licenciada. Asamblea, la asamblea. Aquí esto podríamos decir que fue una asamblea, pero fue una convención donde había notables escritores como este. Yo no sé poco de inglés, pero George Manson fue el que escribió estos 15 derechos, pero había más gente. Estaban constituidos, estaba Thomas Jefferson, que fue el que escribió o fue un notable también para escribir la Constitución de Estados Unidos, que tomó de base estos derechos humanos. Entonces, ¿qué vienen ellos? Ellos se congregaron, se reunieron, hicieron varias reuniones en estas convenciones para determinar estos derechos humanos, los cuales fueron promulgados en este pueblo de Virginia. Si ustedes ven y se dan cuenta, se enlaza más en los hombres. Aquí todavía sigue en las mujeres como esclavas. No hay libertad para las mujeres, sino que lo que está y se habla más es de los derechos y deberes del hombre. Igual, mañana vamos a ver la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Por qué? Porque se hace de esta Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia. Entonces, esta convención o estos derechos son mencionados y traen una trascendencia. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, nos vamos al primer artículo, léalo, Sol Ángel. ¿Qué dice el primer artículo de la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia? Permíteme, licenciada. Donde dice, el primer artículo contiene la famosa declaración de que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales cuando entran en un estado de sociedad no pueden ser privados o postergados. ¿Sí es eso o Sí, no? sí. Aunque esta declaración no evitó de por sí que Virginia se organizara como un estado esclavista ni que las mujeres fueran marginadas. Su dinámica fue impulsando en todo el mundo la profundización del ¿Usted significado de tiene derechos el humanos. documento que yo subí, Sol Ángel? Sí, eso estoy leyendo. ¿No es eso? Mire, pues, es que yo tengo que subí, dice que todos los hombres son naturaleza igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos innatos, de los que cuando entran en estado de sociedad no pueden privar o desposeer a su posterioridad por ningún pacto, a saber, el goce de la vida y de la libertad, con los medios de adquirir y poseer la propiedad y de buscar y obtener la felicidad y la seguridad. Ese es el primer artículo que tengo yo. Pues yo lo leí del documento que usted subió a Classroom. Ese es el Es que fue el que subió ahorita a WhatsApp. Ese fue el que subí yo a Classroom y el que les mandé a WhatsApp. Sí, yo ese tengo. Sí, ese tenemos. Va. Entonces, por ejemplo, como me imagino que todos llevaban la lectura de este documento. Jenny, ¿qué opina? Jenny Contreras, ¿qué opina de este primer artículo? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Jenny.
que este artículo les otorgaba ciertos derechos a los hombres Ujú. que no podían desposeerse por ningún pacto o sea, permítame, vamos a ver. Pero será ahí. Sí, que no podía desposeerse por ningún pacto y que les permitían tener el uso de la propiedad y de obtener seguridad, libertad, que serían como derechos fundamentales de los hombres. Ujú. También sí, gracias Jenny. Este artículo dice que considera que los derechos humanos se derivan de la naturaleza misma del ser humano, innato, propio, igual que inherente de nosotros, que nos pertenece y que no puede ser objeto de negación por ningún motivo y que son previos a la formación del Estado. Se supera la concepción contenida en la Carta Magna, en la cual los derechos humanos eran normas que se desprendían del derecho divino. Aquí, esta carta dice que son innatos, son nuestros, que nos pertenecen desde el momento en que nacemos. En cambio, por ejemplo, la Carta de Juan Sin Tierra, los otros derechos, la Declaración de los Derechos, o aquí esta especifica que es innato, que los hombres son libres desde el momento en que nacemos. Y miren, injustamente están hablando de hombres libres, porque por ejemplo en Barcelona o en España o en otros lugares donde se han violado los derechos humanos. Por ejemplo, yo estaba investigando que por ejemplo, una mujer se casaba, pero luego no podía convivir con el esposo. ¿Qué hacía? Se iba con alguien más. El esposo la buscaba y si la encontraba, la encerraba en un cuarto de por vida hasta que ella se muriera, siempre y cuando la podía alimentar, pero no podía ver a sus hijos y simplemente la dejaba con una ventanita. Entonces ahí eso favorecía al hombre, no a la mujer. Por ejemplo, también tenían, y yo, por cierto, lo vi en una novela, pero fue real, tenían el derecho, ya sea el alcalde, ya sea el que gobernaba en una parte de un país o de un territorio, que si se celebraba un matrimonio, él tenía el derecho de estar primero con la esposa antes que el hombre. Era otro derecho que violentaba a la mujer. Otro de los derechos que también eran insolutos y que daba tristeza y cólera era de que si había una mujer menor de edad de 15, 16 años y un hombre venía y la raptaba, la golpeaba y la violaba, este hombre no era castigado. Sí era castigado si no se casaba con la mujer. Entonces eran derechos que venían y violando más que todo la dignidad de la mujer, atropellando su dignidad. Y aquí esta carta empieza por favorecer a los hombres que sean libres. En ningún momento está favoreciendo a los derechos de la mujer. Mañana vamos a ver todavía más cuando se fundamenta en que el hombre, el ciudadano, sea más libre, otorgándole más derechos. Esta carta viene a adquirir de que el hombre trae más derechos, tenía más derechos sobre la mujer, a castigarla, y el hombre era libre. Buenas noches. Yo vi menos que Adelí levantó la mano. Diga, Adelí. Sí, licenciada, es que Fernando escribió, pero me daba pena interrumpirla porque como estaba hablando, pero ya lo aceptó. Va, está bien. Sí, gracias, Ligda, es que acabo de regresar de trabajar. Va, no tenga pena. Tienen el documento esto, si me hace favor, Dani, de leer el segundo artículo. Buenas tardes, Ligda. Buenas tardes, Dani.
Ahorita voy. Que todo poder es inherente al pueblo y que en consecuencia procede de él, que los magistrados son sus mandatarios y sus servidores y en cualquier momento responsables ante él. Su opinión, Dani. La democracia. A nuestros días que... El establecimiento de una democracia, un congreso, un senado. Fue el primer paso. Por eso es la famosa frase de el gobierno es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Va, muy bien. Yo lo voy a, doy mi, está bien, Dani. Ahora yo doy mi punto de vista para que, bueno, yo soy de la idea de que nosotros elegimos a nuestros gobernantes y nosotros lo podemos quitar. Mañana hay paro por haber destituido del puesto a este señor, a este abogado del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el pueblo está en contra de lo que está haciendo el gobierno, porque ustedes saben de que a la fiscal del Ministerio Público, ¿quién la pone? De 5 candidatos, ¿quién elige a la fiscal del Ministerio Público? El presidente, licenciada. El presidente de la República. Entonces, ¿quién está sujeto a las órdenes del presidente? La fiscal. ¿Quién va a obedecer sus órdenes? La fiscal. La única que le dio la puñalada por la espalda al presidente que la puso fue Roxana Telma Aldana, cuando investigó y entregó a Otto Pérez Molina. En cambio, la mayoría de fiscales, como son puestos por el presidente, tienen que estar de acuerdo en lo que diga el presidente. Si están escarbando cosas que no les conviene que se sepan, hay que quitarlos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como pueblo, miren, ¿desde dónde viene? Desde 1776, que nosotros como pueblo ponemos y quitamos. El poder es para el pueblo, el poder es del pueblo. El pueblo elige y el pueblo quita. Sus mandatarios son servidores. Nosotros como pueblo, como empleados públicos, somos vulgarmente choleros del pueblo, servidores del pueblo, que nosotros nos debemos al pueblo. Nosotros como entidad o que estamos detrás de un puesto, de una plaza, tenemos que servirle al pueblo, darle al ciudadano lo que pide, atenderlo de mejor manera para el beneficio del ciudadano, del pueblo y de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos una responsabilidad civil que nos persigue durante ¿cuántos años? 20 años. 20 años, puchica. Me siento orgullosa de mis alumnos de Derecho Constitucional. Así es, durante 20 años. Entonces, miren estos artículos cómo son importantes. El primero, todos los hombres son libres, porque ahí solo todos los hombres en igualdad, los traen innatos desde que nacen. Aquí el pueblo es inherente. Veamos qué dice el artículo. Pero siempre y cuando fueran blancos. La emancipación fue hasta en 1800 y algo. Sí, solo que ahorita pues estamos tratando de, porque no estamos hablando ahorita de esclavitud y que sí, sino que estamos hablando de que al menos a los del pueblo de Virginia los trataba a los hombres como libres. De todos modos seguían todavía violaciones de los derechos humanos, porque esta solo favorecía al pueblo de Virginia. Después, 13 colonias se independizaron de Inglaterra en base a esta declaración. Reina, si puede leer el artículo 3. El artículo 3 consagra el derecho la mayoría de la comunidad a reformar o abolir un gobierno cuando Entonces, considere yo tengo que el gobierno es instituido o debería serlo. No, Ligda, yo estoy en el documento que usted envió, pero no es lo mismo.
¿Será que lo puede poner, puede bajar para leerlo? Pues Así. aquí supuestamente lo tengo yo en la pantalla, pero no sé si lo ¿Es miran el en mismo, todo. licenciada? Es el mismo. Sí, Ligda, sí es ese. Sí, Se lo que tiene en la pasa es que aquí pantalla. cada artículo de primero está dividido solo por números romanos y hasta abajo está una como pequeña explicación de cada artículo, no es el artículo en sí. Yo aquí tengo artículo 3, que el gobierno es instituido o debería hacerlo para el común provecho, protección y seguridad del pueblo. Lleven la lectura y yo pregunto a alguien. Sí, ese es, Lina. Pero Vale. sí, licenciada, yo sí tengo. Sí, pues entonces ayúdenme a leerlo. Sí, Ligda, yo ese tengo, el 3, el que está leyendo usted. Va, léalo. Que el gobierno es instituido o debería hacerlo Ujú, para el común provecho, protección y seguridad del pueblo, ujú. nación o comunidad, que de todas las formas y modos de gobierno es el mejor, el más capaz de producir el mayor grado de felicidad y seguridad y el que está más eficazmente asegurado contra el peligro de un mal gobierno, y que cuando un gobierno resulte inadecuado o es contrario a estos principios, una mayoría de la comunidad tiene el derecho indiscutible, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, de manera que se juzgue más conveniente al bien público. Deme su opinión, Reina. En sí siento yo de que, por ejemplo, como estaba usted comentando anteriormente, de la democracia proviene del pueblo. Ujú. Entonces, al momento de que el gobierno no actúe de una buena manera, el pueblo puede reformarlo o puede abolirlo de una manera de que lo crean mejor. Ujú. Entonces, tiene ese derecho el pueblo y directamente sería para el bien común de todas las personas. Así es. Muy bien. Angélica, si lee el 4, que ningún hombre o grupo de hombres. Que ningún hombre o grupo de hombres tiene derecho a percibir de la comunidad monumentos o privilegios exclusivos o especiales, sino en consideración a servicios públicos prestados, los cuales no pudiendo transmitirse, hacen que tampoco sean hereditarios los cargos de magistrado, legislador o juez. Solángel, deme su opinión. Solo una duda, ¿qué es emolumentos? Emolumentos es como recibir o que le entregaran, o por decirle, no sé si estoy mal o corríjanme, como que lo quisieran sobornar. Se refiere a una remuneración. Exacto, ahí está. Sería como es actualmente, ¿va? O sea, que digamos los que trabajan sí que en el Estado, que no Cualquier reciban iniciativa del... sobornos, pues, Ujú, ajá, sí, o sea, que no reciban sobornos, pues, o ahí sí que también por favores, ¿no? así Que les es, deben a otras personas. así es. Entiendo yo. Y por eso dice algo aquí bien importante, que los cargos no sean hereditarios, o sea, que no como la monarquía, que sucedían del padre al hijo y así. No, que aquí dice que los cargos hacen que tampoco sean hereditarios los cargos de magistrado, legislador o juez, sino que esos serán puestos por el pueblo, por lo mismo, para que no se dieran este tipo de casos que se sobornaran o que hicieran
cosas a favor de las personas a través de cantidades de dinero que ellos les ofrecían. Martín, leas el 5. Este es importantísimo, mucho, para nosotros. Que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado deben de estar separados y que todos los miembros de los poderes, de los primeros poderes, deben ser conscientes de las cargas del pueblo y participación en ella, y abstenerse de imponerle medidas opresivas, que en periodos determinados se les vuelva a su condición privada, al cuerpo social, de donde procedían, y sus vacantes se llenen mediante elecciones frecuentes, ciertas y regulares, en las que pueden volver a elegirse o parte o todos de los antiguos miembros de dichos poderes, según lo dispongan las leyes. ¿Cuál es la figura que está haciendo énfasis aquí y que nosotros la vimos en derecho constitucional y yo se la repetí una cantidad de veces? Florecita. Flor. Si no, Adelí. Licenciada, eso no era de la subordinación de poderes, ¿no? La separación de poderes. Muy bien. Desde aquí iniciamos con la separación de poderes, que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado deben estar separados y que los dos primeros y que los miembros de los dos primeros deben ser conscientes de las cargas del pueblo. Entonces aquí se inicia la separación de poderes, aunque sí, el que lo detalla y escribió libros acerca de esto es Montesquieu, donde da la separación de poderes, división de poderes, frenos y contrapesos. Entonces, desde aquí también de estos derechos de los pueblos de Virginia empiezan y toma base que tiene que haber una separación de poderes para que haya una correcta aplicación de cada poder sin que uno intervenga con el otro y haya estos supuestos sobornos, corrupción, y hasta cierto punto pues se da, y ahorita lo estamos viviendo y lo damos y a cada momento en nuestro país, porque el presidente no tendría que intervenir en las decisiones del organismo judicial, más con la fiscal del Ministerio Público. Entonces siempre debe de haber una subordinación, que cada poder es independiente, por eso hay una separación de poderes y está enmarcada, lo único es que no es respetada. Y viene y lo hacemos mención porque aparece desde 1776. Elvita, léase el siguiente, el 6. El 6. Sí. Donde dice que las elecciones. Ajá, que las elecciones de representantes. Que las elecciones de representantes del pueblo en asamblea deben ser libres y que todos los hombres que den suficientes pruebas de permanente intereses por la comunidad y de vinculación con ella posean el derecho de sufragio y no puedan ser sometidos a contribuciones ni privados de su propiedad por razones de utilidad pública sin ningún consentimiento o el de sus representantes así elegidos ni estén obligados por la ley alguna a la que del mismo modo no hayan consentido para el bien público. ¿A qué hace énfasis aquí o cuál es lo primordial que está mencionando este artículo? Jennifer Herrera. A que los hombres
tienen que estar obligados a votar por su cuenta, tienen que votar a, ¿cómo le explicara? Que tienen que ver por el bien del pueblo a la hora de ir a hacer su respectivo sufragio. Ahí. Eso fue lo que yo más Esa es importancia una. le puse. Pero hay otra ahí. Como que aquí inicia la democracia, licenciada. La democracia, pero hay otra importante ahí que también de ahí nace. La soberanía. El sufragio. No, su propiedad, la propiedad. Aquí se enmarca que dice que no pueden ser sometidos a contribución ni privados de su propiedad. O sea, ya aquí se empezó a limitar también la propiedad, que nadie podía venir y desposeer a la persona de su propiedad. Y dice, por razones de utilidad pública, sin ningún consentimiento. Aparte es que fuera para servir de utilidad pública, como aquí, como está en nuestra Constitución, que regula la propiedad privada, pero que es inviolable, que tiene que ser respetada, pero si la propiedad privada se va a necesitar para una utilidad, que durante mi propiedad va a pasar un puente, van a hacer un camino, y es de utilidad y el bien común va a satisfacer a muchas comunidades, entonces que expropien, pero me indemnizan, me pagan mi propiedad. Igual aquí dice, su propiedad por razones de utilidad sin ningún consentimiento, o el de sus representantes así elegidos. Aquí sí podían quitar la propiedad sin el consentimiento del propietario, o el de sus representantes así elegidos, ni estén obligados por la ley a alguna, a aquel del mismo modo no hay consentido para el bien público. Aquí sí iba a haber que la propiedad iba a servir para un beneficio de la comunidad, no iban a indemnizar, y dice sin consentimiento, o sea que iban a utilizar la propiedad para satisfacer el bien común de los ciudadanos. Licenciada, ¿Qué manda? Esta siento yo que como que tiene más que ver con todo lo que acontece ahorita en la actualidad. Siento que va muy ligada a lo nuestro, pues. Así es. Por eso les estoy dando que todavía tenemos tiempecito para ir leyendo otros artículos que lo van a ir viendo. Adelí, leas el siguiente. El 7. Que toda la facultad de suspender las leyes o la ejecución de las leyes por cualquiera autoridad sin el consentimiento de los representantes del pueblo es perjudicial para sus derechos y no debe ejercerse. Martín, ¿qué opina de este artículo? Martín, ¿me escucha? Martín. Tania. ¿Alguien de ustedes que quiera participar? Licenciada. ¿Te manda? Así como que cuando ¿cómo se llama? El Estado quiere poner una ley que va a perjudicar al pueblo, el pueblo puede alzar la voz para poder, para que esa ley no se pueda aprobar o Muy bien. o ejercer, ¿verdad? Así es, muy bien.
Porque aquí dice que toda la facultad de suspender las leyes o de la ejecución de las leyes por cualquier autoridad, o sea, sin el consentimiento de los representantes del pueblo. O sea que para aplicar, para suspender, tenían que juntar a la convención que había redactado o había estipulado estos derechos para que diera su consentimiento. Si era iba perjudicial a sus derechos, dice, no debería de ejercer. O sea, como lo dijo Fernando. Aquí el Estado quiere imponer, por decirle para que lo entendamos aquí en nuestros días, y si hubiera sido por una convención y va a perjudicar esta toma de decisión a un sector, a una comunidad, lo tenían que someter a votación para ver si lo aceptaban o no. Por eso también está pasando lo de Colombia, ¿verdad? También. El 8, léetelo, Tania, porfa. Este es bien importante para penal. Tania. Dígame, licenciada, es que no tengo muy buena señal. Ah, vaya, mija, entonces si querés lo leo yo y no, bueno, no. Lo voy a leer y voy a buscar a alguien que me ayude a opinar. Dice que en todo proceso criminal, inclusive aquellos en que se pide la pena capital, el acusado tiene derecho a saber la causa y naturaleza de la acusación, a ser cariado con sus acusadores y testigos, a pedir pruebas a su favor y a ser juzgado rápidamente por un jurado imparcial de 12 hombres de su vecindad, sin cuyo consentimiento unánime no podrá considerársele culpable. Tampoco puede obligársele a testificar contra sí mismo, que nadie sea privado de su libertad, salvo por mandato de la ley del país o por juicio de sus iguales. Flor, ¿cómo tiene su señal? Porque yo miro que la saca. Más o menos le escucho. Pero si me ayuda a opinar. ¿Me escucha? Sí. El artículo 8 era, ¿verdad? Sí. Yo creo que ahí era como que establecían las bases como para tener un debido proceso, o sea, que hubiera un juicio justo. Ya tiene 14 va la investigación, sobre 15 de la que va a ser la tarea el 2 de agosto. Muy bien. Es el debido proceso. Aquí se enmarca esto, que nadie puede ser juzgado ni condenado si no tiene un juicio previo a ser juzgado. Regularmente, antes se les acusaba y lo que les hacían era, lo llevaban a la horca, o otros les quitaban la cabeza, no tenían un juicio. Aquí se empezó a establecer que todos teníamos que tener un debido proceso para poderle juzgar a la persona y así condenarlo. Aquí empieza esto y está en nuestra Constitución, está en el Código Penal y es ustedes procesal penal aplicando este debido proceso. El 9, Luis Fernando, si me lo puede ayudar a leer, porque a mí de leer van a decir que hasta tartamuda me pongo. Ligda, ¿me puede ayudar a, cómo está? A leer. No, aquí con lo de la pantalla es que no tengo el documento. Aquí está, yo se lo puse ahorita. No se exigirá fianza excesiva, o lo voy a leer yo, es pequeño. No se exigirá fianzas excesivas, ni se impondrán multas excesivas, ni se infligirán castigos crueles o inusitados. Regularmente siempre en la antigüedad se pedían impuestos, diezmos, se socavaban comunidades cuando no le daban a la corona el impuesto, los arrasaban comunidades enteras, quemaban porque no cumplían con el diezmo o con los impuestos que tenían que darle a la corona. Entonces aquí
también se quitó eso, que no se iban a imponer multas, ni se exigirían castigos crueles. Por ejemplo, también, ¿qué pasaba? Si yo tenía una deuda, iba a ser juzgada con el cónsul, ¿y qué pasaba? Si debía la deuda y no tenía cómo pagarlo, tenía que irme a la cárcel, pero decía alguien, qué irónico, quieren que vaya a pagar a la cárcel y saldar la deuda. ¿Cómo lo voy a hacer si voy a estar encarcelado? Era lógico, pero así tenían ellos estipulado o establecido que si alguien tenía una deuda, se fuera a la cárcel y que purgara una pena para cancelar la deuda. ¿Y qué pasaba? Si esta persona tenía familia, hijos, ellos hasta podían morir de hambre y él en la cárcel sin sostener a su familia y sin pagar la deuda. 10. Reina, léalo, porfa. Que los autos judiciales generales en los que se mande a un funcionario o alguacil el registro de hogares sospechosos sin pruebas de un hecho cometido o la detención de una persona o personas sin identificarlas por sus nombres o cuyo delito no se especifique claramente y no se demuestre con pruebas, son crueles y opresores y no deben ser concedidos. Es igual que vamos a decir que tenían que ser juzgados con un debido proceso, pero el que más me interesa es el 12. ¿Qué dice? Que la libertad de prensa es uno de los grandes baluartes de la libertad y no puede ser restringida jamás a no ser gobiernos despóticos. Aquí se marca la libertad de prensa. O sea, aquí podían decir, hablar sobre cualquier cosa en contra del gobierno y no podían ser juzgados. En el pueblo de Virginia. Y por eso agarraron de base esto. ¿Por qué? Porque en otros lugares, inclusive en nuestro conflicto armado, si un periodista, alguien hablaba mal del gobierno, era perseguido y matado, inclusive él y su propia familia. Pero desde aquí empezamos con la libertad de prensa. Empecemos también con el último y el que más me interesa a mí también, que ustedes tienen que saber, dice el 16, que la religión o los derechos que tenemos para nuestro creador y la manera de cumplirlos solo pueden regirse por la razón y por la convicción, por la fuerza o la violencia. En consecuencia, todos los hombres tienen igual derecho al libre ejercicio de la religión, de acuerdo con el dictamen de su conciencia, y que es deber recíproco de todos el participar la paciencia, el amor y la caridad cristiana para con el prójimo. Aquí también empezamos con la libertad religiosa, que cada persona podía ser creyente, respetaban su fe sin obligarlos, porque ustedes saben que, por ejemplo, los cristianos no se querían con los judíos, habían a veces también por la religión se desataban guerras, habían muchas masacres porque tenían que respetar la religión que ellos procesaban. Entonces aquí también se enmarca mucho que la religión es libre y es respetada para las personas. ¿Dudas? Yo voy con una de las primeras preguntas. Diga. ¿Qué significa despóticos? Son gobiernos como autoritarios, imponentes. Gracias. Si no, dejamos por ahí y nos miramos mañana, primero Dios, así tienen todavía media hora para descansar para la próxima clase.
Pero, me hace falta una preguntita. En el constitucionalismo que les enseñé yo, o en la clase de Derecho Constitucional que vimos, ¿en qué se parece la Carta de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia? Lo más marcado que vi yo fue la separación de poderes. La separación de poderes, va, muy bien, Jenny. ¿Alguien más? ¿En qué vimos, en qué se parece nuestra Constitución a la Carta de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia? No en el contenido, porque ya lo mencionó Jenny, separación. No, yo no quiero el contenido, quiero en lo que se parece, en la formación. ¿Cómo fue formada nuestra Constitución? A través de asamblea. A través de una asamblea general. ¿Y qué hicieron aquí? Una convención. Nuestra Constitución se puede reformar. Depende si se convoca asamblea constitucional, sí, pero hay artículos que son pétreos que no se pueden reformar. Muy bien, Snyder. La convención, los derechos del pueblo de Virginia igual. Para reformar cualquier tipo de derecho se tenía que reunir la convención. Entonces tiene similitudes tanto a la Constitución de nosotros como a esta Declaración de los Derechos de Virginia. Inclusive, y que quede claro que es a este pueblo de Virginia, que fueron 16 artículos que hicieron y el que los transcribió fue Jorge Manso. Y tomó Thomas Jefferson esta Declaración de Derechos Humanos para implementarla en Estados Unidos. Y esta declaración tiene estos derechos, muchos de nuestra Constitución, y no solo de nuestra Constitución, sino que ahí les marqué varios países que se tomaron de base esta declaración para incluir estos derechos en su Constitución. Entonces, ahí estamos, nos miramos mañana primero Dios a las 7:30. Feliz noche. Y cualquier duda de la clase, de la tarea, les encargo que me escriban, por favor. Está bien, licenciada. Buenas noches, gracias.